porque buenos nomás los sueldazos con los que pretenden retirarse los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Yo soy Estefanía Veloz, bienvenidos a SDP Mañana. Denle like a la campanita, suscríbanse, comenten, compartan este video y estas cosas de YouTube. Hoy empezamos preparando maletas. Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum realice giras de trabajo internacionales y rompa con el aislamiento voluntario de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, pero hasta el momento no queda claro cuándo será su primer viaje al extranjero. El tema viene a colación porque estamos a menos de un mes de la próxima cumbre de jefas y jefes de Estado del gobierno de la G20, que tendrá lugar en la tierra de la caipiriña, la samba y las fotos con un Cristo aglomerado de gente, o sea, Río de Janeiro, Brasil. En varias ocasiones se ha cuestionado a la presidenta sobre su asistencia a dicho encuentro, que sería algo así como su debut en las grandes ligas de la diplomacia. Sheinbaum Pardo no ha confirmado si irá o no irá a la cumbre, principalmente porque se va a empalmar con una celebración muy importante, el Día de la Revolución Mexicana, una de las fechas más significativas del calendario cívico mexicano, y acuérdese que el 18 es feriado y obligatorio. Si eres jefe, ese día no se chambea. Para no venir a chambear, pues también le quiero recordar esto a Federico. Con este escenario, la presidenta contempla la posibilidad de asistir este viernes 18 y luego regresar a México para encabezar los actos públicos del 20 de noviembre. La cumbre del G20 no es el único viaje en la agenda de Sheinbaum, porque la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia y Pacífico, APEC, para los cuates, más o menos así se dice, tendrá lugar del 10 al 16 de noviembre en la tierra de Delfín, de Wendy Zulka, de la Tigresa del Oriente, de Pedro Castillo, y pues Perú y superestrellas peruanas, quienes crecimos con el internet, vimos estas cosas. Pese a que las fechas se prestan para un viaje a Perú y de ahí a Brasil, todo indica que la presidenta no va a acudir a la cumbre de APEC por el desencuentro diplomático que persiste, usted recordará, entre México y Perú, y no es por el origen del chocolate. Gran chiste. Si bien no hay un rompimiento de relaciones con este país sudamericano, como sí ocurre con Ecuador por el asalto a la embajada mexicana, que nos encanta recordar, debemos recordar que el Congreso de Perú declaró persona non grata a López Obrador en el 2023 por sus críticas a la presidenta Diana Boluarte, a quien considera la Calderón de por allá, más o menos que no ganó la elección y todas esas cosas. La declaración no es un título heredable y Sheinbaum no tiene el estatus de persona non grata. No es como que fue primero Andrés Manuel y luego se le hereda a ella. Pero, de todos modos, se antoja difícil que la mandataria mexicana acuda a Perú con el clima actual, quedándose con ganas de un buen ceviche peruano. En otro tema, Ciro Gómez Leiva regresó a las columnas de opinión y ahora estará en el diario Excelsior y aprovechó su primera entrega para darle un respondón al expresidente López Obrador. El comunicador aseguró que AMLO lleva un mes en su escondite, en referencia a que no ha hecho ninguna aparición desde que entregó la banda presidencial. Además, se aventura a señalar que el expresidente vive en reclusión por miedo a que la gente le grite viejo mentiroso, viejo y otras cosas, mi querido viejo y otras cosas viejo. Eso lo dijo Ciro, no lo digo yo. Él también señala que AMLO anunció una y mil veces su desaparición de la vida pública, precisamente calculando que sería objeto del repudio de la ciudadanía y por ello prefiere, cita textual, apagarse en una finca de días mojados, bochornosos. El clima no lo sé. Llama poderosamente la atención que Gómez Leiva reproche al exmandatario por hacerle exactamente lo que afirmó hasta el cansancio: alejarse de la vida pública, vivir en su finca en Chiapas y no interferir en temas políticos. Y seguramente si AMLO estuviera haciendo apariciones, también lo hubieran criticado, y ahora pues yo creo que hace lo mismo para darle la razón a Peña Nieto, porque no la voy a decir. Es una frase que dijo Peña Nieto que no me gusta nada. Parece que el periodista no tiene en cuenta que AMLO terminó su periodo con la aprobación más alta que se ha visto en décadas, por lo que nos preguntamos si su diatriba no obedece a que si él se aisló del país, mientras que el expresidente en cualquier momento puede salir de su vida, o sea, de su retiro y hacer su vida públicamente. Y bueno, hablando de otros asuntos, el Checo Pérez. Ajá, ¿qué dijeron? No es cierto. Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de seguridad, en donde se pudieron observar diferencias de forma y fondo respecto a los que realizó el expresidente López Obrador. En primer lugar, llamó la atención la presencia en la mañanera de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, pese a tratarse del titular de un organismo que no rinde cuentas al Poder Ejecutivo, pero ahí estaba en la mañanera.
También se pudo observar un papel menos protagónico de las Fuerzas Armadas, pues ni el secretario de Defensa Nacional ni el de la Marina hicieron presentaciones, limitándose su participación a un par de videos y aclaraciones en esta ronda de preguntas y respuestas, que es la conferencia de prensa. La que sí tuvo protagonismo fue Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien estuvo encargada de presentar los datos sobre incidencia delictiva en las primeras semanas de la administración. Y aquí se pudo observar un nuevo giro en la narrativa de la estrategia de seguridad. El gobierno de AMLO contrastaba sus cifras con las de muchas administraciones pasadas y en algunos casos los datos retrocedían hasta el sexenio de Salinas de Gortari. En el informe de esta semana, en cambio, la administración de Sheinbaum comparó datos actuales con los de enero del 2015, cuando la incidencia delictiva estaba en sus máximos históricos, y en muchos casos con los del 2019, el primer año de la 4T. El mensaje es claro. Sheinbaum no busca pelearse con el pasado, como diría José José, ya lo pasado, pasado. Ahora bien, en cuanto a datos duros, el gobierno de la presidenta informó lo siguiente. Del 2019 al 2024, el promedio diario de desvivisiones dolosas disminuyó 13.4%. De febrero del 2019 a octubre del 2024, el promedio de desvivisiones diarias disminuyó 25.3%. Octubre del 2024 es el octubre con menos desvivisiones dolosas desde el año 2017. Se pudo observar una disminución de 18.9% del promedio diario de víctimas de desvivisión dolosa del 2024 contra el 2018. Y finalmente, entre enero y octubre de este año, 49.8% de estos delitos se concentró en 7 estados. Primero Guanajuato, después Baja California, el estado más bello de la República, después el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León. En temas internacionales, pero sin salida al mar, continúan los dimes y diretes en Bolivia tras el intento de magnicidio en contra del expresidente Evo Morales, ocurrido el pasado 27 de octubre cuando viajaba por una carretera de Cochabamba. El gobierno de Luis Arce, antes aliado y hoy enemigo político de la víctima, aseguró que los hechos ocurrieron luego de que alguien en la comitiva de Evo abrió fuego contra una patrulla antidrogas, supuestamente. Eduardo del Castillo, ministro del Interior, dijo que Morales intentaba montar un teatro y victimizarse, y además advirtió que tendrá que responder ante la justicia por disparar a oficiales de policías. Para conocer el último detalle de lo que ha pasado en el país sudamericano, tenemos en el estudio a Valeria Silva. Valeria, es un gusto para mí tenerte aquí en el estudio, sobre todo porque sé que tu experiencia en Bolivia es muy cercana a la administración pública, a conocer cómo funciona el gobierno y la sociedad boliviana. Entonces quisiera empezar preguntándote, ¿qué está pasando en Bolivia? Para mí el gusto, Estefanía. Muchas gracias por la convocatoria y por permitirme llegar a la gente que te sigue, que es bastante, y en la que me incluyo, por supuesto. Nada, Bolivia, tiempos bastante complicados, tiempos que nadie se los esperaba. No te digo hace 15 años, te lo digo hace 3 años, ¿no? Cuando en Bolivia se sufre un golpe el 2019, ingresa al poder un gobierno dictatorial de corte cívico-militar fascistoide que felizmente es tirado afuera a través de la vía democrática por las urnas, con el triunfo del movimiento al socialismo y la llegada al gobierno de Luis Arce Catacora, quien llega ciertamente al gobierno por decisión política de la conducción de nuestra formación política, es decir, por decisión de Evo Morales. A día de hoy tenemos una Bolivia, y quiero hablarte de 2 cosas fundamentales, ¿no? Primero, el contexto en el que está viviendo Bolivia ahora, que es un contexto de inestabilidad económica que no se había visto en los últimos 18 años de proceso de cambio, que incluye escasez de combustibles, que incluye escasez de divisas, que incluye inestabilidad económica en general, marcada por el descenso del PIB, el ascenso de la inflación y otros elementos que hacen a la preocupación general de la sociedad. Y, por supuesto, también un partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, que está envuelto en una interna que ha llegado, creo yo, a su punto más salvaje y a su punto más crítico justamente el pasado fin de semana, con el intento de asesinato del cual ha sido víctima el expresidente de Bolivia, Evo Morales. O sea que hay una crisis política en este momento en Bolivia y económica también, que creo que es palpable.
¿Y qué fue lo que llevó a que hoy el liderazgo, quien conduce el Estado, ya no sea el aliado que fue en algún momento de Evo Morales? A ver, desde el levismo se habla de una ruptura ideológica, ¿no? Se habla de que la conducción del gobierno actual, encabezado por Luis Arce, no viene respondiendo a los principios fundacionales del bloque histórico que ha hecho que Bolivia llegue al gobierno en un cúmulo de organizaciones sociales que desde los 60s, los 70s van luchando contra el modelo neoliberal, ¿no? Básicamente ese es el planteamiento desde el levismo. Hay una ruptura ideológica que se traduce en acuerdos internacionales de, digamos, dudosa convicción, que se traduce en mesas nacionales con personajes de las clásicas derechas, que se traduce sobre todo, y este es, digamos, el argumento más fuerte que tiene el levismo, en la mala administración del Estado, ¿no? El proceso de cambio, que es como se llama al proceso transformador en Bolivia, se ha caracterizado por ser un proceso absolutamente exitoso en el ámbito económico, ¿no? Bolivia ha tenido una historia, digamos, en el siglo XX de competencia entre los últimos lugares de éxito económico, siempre compitiendo con Haití, ¿no? El país más pobre, el país con mayor hambre, sí, etcétera, claro, etcétera. Y en tiempos del proceso de cambio, el país con mayor crecimiento, el país que reduce la mayor brecha de desigualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso no ha sucedido en el gobierno de Luis Arce y viene siendo la mayor diferencia, digamos, que marca el levismo y por la que decide distanciarse en la instancia más profunda de la conducción del gobierno actual. Quiero preguntarte, ¿tú qué crees que pasó en este intento de magnicidio y por qué la respuesta del gobierno ha sido la que es de autoatentado? Bueno, los hechos nos muestran que Evo Morales ha sido emboscado, ¿no? En el Chapare. El Chapare es un territorio campesino donde se produce mayoritariamente hoja de coca, también es una zona de producción de frutas y verduras, en fin, es una tierra muy fértil, pero mayoritariamente se caracteriza por la organización política que ha nacido de los sindicatos campesinos y cocaleros. Vale decir, de control territorial del levismo, no de hoy, sino de hace 20, 30 años. En este territorio, Evo Morales es emboscado, la primera movilidad en la que él iba sufre un impacto, más bien 4 impactos de bala, no lo matan, y esto hay que decirlo, porque el vehículo era blindado. Se cambia de vehículo Evo Morales a uno no blindado y entonces se reciben 14 impactos de bala que terminan hiriendo al conductor de esta movilidad y, por suerte, a este momento se puede decir que esa es, digamos, la única consecuencia sangrienta de ese acto. Sin embargo, hoy podríamos haber estado hablando de la muerte de Evo Morales, ¿no? Y eso es lo terrible. ¿Qué pasa instantes después? La gente que forma parte de estos sindicatos campesinos cocaleros de los que te hablo, se anoticia de lo sucedido, empiezan a acercar el territorio y evidencian que las personas que dispararon contra las movilidades se insertan en un cuartel militar controlado por el ejército y evacúan el territorio en un helicóptero, ¿no? El comandante de este cuartel comunica, son videos que están en las redes sociales, son de conocimiento público, comunica a la gente que empieza medio a sitiar el cuartel y atemorizado además el comandante de este cuartel, comunica a la gente que habrían sido policías quienes ingresan a este cuartel. Porque ellos vieron. Sí. Personas que vieron quienes habían ido persiguiendo los carros y eso. Correcto, testigos, sí, testigos que, bueno, hacen parte también del control territorial de esta zona, ¿no? Entonces, el comandante dice, son policías, no hemos sido militares, ellos han llegado heridos y han evacuado el territorio en un helicóptero. Lo cual, digamos, encuentra contraposición con la versión muy acelerada que otorga un viceministro, lo que equivale acá a un subsecretario de gobierno, que públicamente asevera que se habría tratado de un autoatentado, ¿no? Entonces, bueno, posteriormente sale en su cuenta de X el presidente de Bolivia a solicitar una investigación y un esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, creo yo que al presidente le hace mucho daño su viceministro, que se adelanta y manifiesta que es un autoatentado. Definitivamente se requiere una investigación que aclare lo que ha sucedido. El expresidente Morales
pudo haber muerto, hay que decirlo, con todas las letras, y la versión posterior que ha dado el ministro de Gobierno se condice más con lo que había dicho su segundo anteriormente que con lo que plantea el presidente Arce, ¿no? Entonces habrá que ver cómo sigue la línea política y la línea de investigación, por supuesto que hay que estar atentos a aquella que venga, ¿no? Desde Bolivia. Antes de hacerte la última pregunta, que me gustaría a mí cerrar con la pregunta de qué va a pasar, qué puede pasar, tengo una previa. Y esa sería, ¿qué nos llevó a este escenario en el que, si bien el resultado no fue el asesinato de Evo Morales, pudo haberlo sido? Y yo recuerdo que en el 2019, cuando llega Evo a México en un avión, saliendo por emergencia porque su vida está en peligro, decide regresar a Bolivia en un escenario que tendría que haber sido mucho más amable con él por el contexto en el que se dio, y hoy otra vez está en peligro su vida. ¿Qué es lo que llevó a Evo a regresar a Bolivia y qué es lo que está pasando ahora que está atentando contra su vida? ¿Quién le interesa que Evo no esté recorriendo el país? Mira, Estefanía, podríamos hacer una serie de teorías en torno a, no sé, qué está pasando con las personas, qué está pasando con las transiciones, qué está pasando incluso con las pugnas, por ejemplo, del narcotráfico en Sudamérica. Pero creo yo que es mucho más importante pensar en definitiva qué les está pasando a las sociedades, sobre todo sudamericanas, que han vivido una época de bastante politización, con liderazgos muy fuertes y con cambios sociales significativos, por supuesto vinculados a la recuperación de la dignidad de los pueblos, que hoy se encuentran en momentos con signos de interrogación en la cabeza muy grandes y un poco lo que García Linera denomina el interregno, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un vacío de todo, estamos en un tiempo post-pandemia y de la velocidad de las redes sociales que no permite ni confiar ni terminar de dudar de absolutamente nada, y por supuesto eso también está trastocando a las estructuras políticas más tradicionales. Hay, en medio de todo esto, conflictos generacionales, sin lugar a dudas, ¿no? Ha habido una generación que ha impulsado estos liderazgos muy fuertes, incluido el de Evo Morales, que ya, desde mi punto de vista, hoy, con las nuevas emergencias por ejemplo, los feminismos, las luchas medioambientales, con el desgaste político. El desgaste político, por supuesto, han quedado un poco en offside, ¿no? Entonces se necesita revitalización, sin lugar a dudas se necesita revitalización, lo que no tendría que significar desde ningún punto de vista la negociación de los principios ideológicos también, ¿no? Valeria, ¿puede ser presidente Evo Morales otra vez de Bolivia? Yo creo que si Evo Morales llega a la papeleta, tiene grandes posibilidades de ganar las elecciones. Sin embargo, el escenario es muy complejo. Lo que hemos visto es que se ha llegado, y lo decía a un principio, al punto más álgido de la lucha al interior del movimiento al socialismo, pero creo yo que, aunque yo soy militante de ese partido, eso hoy en Bolivia es mucho menos importante para la mayoría de la población, que está atravesando una etapa de inestabilidad y de desconfianza muy amplia respecto de la gestión del Estado. Se está desgastando mucho el proceso de cambio, con esto el progresismo y la izquierda. No hay gas, no hay gasolina, no hay carburantes en general, no hay divisas, y por supuesto hay un escenario internacional que está básicamente tendiendo la cama para que nuevas figuras entre outsiders y de extrema derecha asuman el control de los estados, por supuesto, para hacer la vida de la gente mucho menos digna, ¿no? ¿Cuál es la apuesta generacional del movimiento político que hoy, o más bien que fundó Evo Morales en muchos sentidos, que no sea Evo? Esa es una pregunta muy complicada. Hay un liderazgo claramente reconocido. Te estoy hablando de Andrónico Rodríguez, es el presidente del Senado, vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico, de la estructura campesina de la cual viene Evo Morales. Una figura con, digamos, un reconocimiento y un cariño importante, muy vinculada al liderazgo de Evo Morales, una persona muy leal a, digamos, la estructura del levismo, a la estructura campesina, a la estructura masista, digamos, más profunda, pero que hoy está en una situación, digamos, bastante compleja, dado que el legislativo mismo está siendo parte de este momento de
tensión, de no dejar ¿no? que se construya tampoco una figura. Es correcto, pero bueno, hay todavía mucho por hacer. Yo creo que en política nada se puede terminar de definir el día de hoy, ¿no? Nada está en piedra, así que habrán sorpresas, esperemos pronto. Valeria, muchas gracias por estar aquí. De verdad, lo que nos cuentas da mucha luz a lo que vimos, porque como tú mencionabas, las redes sociales no dejan ver muy bien qué sucede, cuál es el escenario político en Bolivia, y esto nos sirve también para entender qué está pasando y qué tiene que ver no nada más con la política, sino con la economía y la sociedad boliviana. Muchas gracias. A ti. Bueno, y este fue un día más en SDP Mañana. Ahora tiene más información y más cosas para reflexionar. No se olvide que la noche está Poncho en SDP Noche. Suscríbase, dele click a la campanita y nos vemos aquí el día de mañana en SDP Mañana.